Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que súper que bien. En esta ocasión, pues veremos lo que es el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Básicamente esto es la forma gráfica de cómo está compuesta una base de datos, ¿ya? De principio, déjenme poner aquí rapidito lo que es... Uy, no, eso no. Les decía que el modelo entidad-relación y el modelo relacional es la forma visual de cómo está formada una base de datos. Es la forma gráfica, básicamente, ¿no? Entonces, el modelo entidad-relación se compone de varias partes, ¿no? En un cuadradito, perdón, en un rectángulo siempre se pondrá lo que son las entidades. Una entidad es un objeto que se puede describir. Por ejemplo, persona es una entidad. Es algo que tiene característica. Por ejemplo, yo digo mesa, esa puede tener tanto de pata, colores, tal vez tipo de madera, cosas por el estilo. Por ejemplo, personas, color de cabello, color de piel, color de los ojos, edad, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces es como que un objeto de donde yo puedo sacar mis características, ¿no? También está conformada por este rombo que significa relaciones. En el tipo de relaciones existen de uno a muchos, que se hace con esta simbología de 1, n, que n significa muchos, de n a m, que es de muchos a muchos, y el otro que sería de n a m, que sería lo contrario del 1 a n, ¿no? Entonces, las entidades se los coloca con rectángulos y los atributos con un pequeño círculo, ¿no? Y se coloca lo que son su nombre respectivo. Por ejemplo, aquí tenemos la entidad cliente y los que están pintados con color negro significa que son claves primarias. Recordemos que las claves primarias son un valor único que nos van a ayudar con la integridad de nuestros datos, y las claves foráneas las que nos van a permitir realizar lo que son relaciones, ¿no? Entonces pasemos a ver el modelo relacional para ir comparando. Este básicamente se lo hace con diagramas UML, que son representaciones mediante cuadrados, se podría decir, mediante tarjetitas, que dan una descripción más clara de lo que es el modelo entidad-relación. Por ejemplo, comparemos esta entidad cliente y esta entidad cliente. Son las mismas, pero esta ya está más detallada. Si se dan cuenta, aquí el código cliente lo maneja con negritas y le asigna PK, que PK significa primary case. Entonces aquí ya está diciendo que esto es una primary key y el resto de atributos lo deja normales. En ocasiones aquí se pone el tipo de dato, por ejemplo, nombre sería varchar, apellido varchar, empresa varchar, y así dependiendo de qué tipo de datos nosotros estemos buscando o qué tipo de datos necesitemos, ¿no? Esta entidad compra es la relación entre ambas. Cuando hay una relación entre ambas, se crean lo que son claves foráneas para así luego acceder a los datos de manera más fácil. Por ejemplo, código cliente y código artículo, que pertenecen a la entidad cliente y la entidad artículo, pasan a ser claves foráneas de esta entidad compra, pero a su vez son claves primarias que pertenecen a sus tablas principales, ¿no? Y bueno, aquí le pone unidades que serían otras entidades, perdón, otros atributos propios de la tabla compras, ¿no? Y entonces así es como se vería nuestra tabla ya un poco llena y más estructuradas, y normalmente como la mayoría los conoce, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la entidad, si no me equivoco, es cliente. No, perdón, esta es la entidad artículo, que está conformada por código cliente, aquí lo tenemos, que sería código artículo, perdón, el nombre, la descripción, el precio, las unidades, el stock y las imágenes, que son todos estos atributos que están aquí. Y bueno, aquí ya tienen algunos registros colocados. Pasemos a la siguiente. Este es básicamente el modelo relacional que está aquí, pero solo analizando lo que es una entidad, ¿no? Por ejemplo, aquí es el campo clave
significa el ID, el primary key, y como vemos este modelo sí tiene lo que es el tipo de dato, y aquí tienen otro tipo de campos que nosotros le vamos asignando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice no value. Esto es como que si está habilitado o no está habilitado lo que es el tipo de dato null. Es decir, sí que puede ser un campo null o de ley tiene que estar con algún tipo de registro, ¿no? Bueno, aquí vemos nuestros otros atributos, y aquí vemos lo que es el campo foráneo o la clave foránea, que a su vez es la clave primaria de la entidad país, ¿verdad? Entonces, esta clave primaria pasa a ser clave foránea y así vamos teniendo la relación como lo dice aquí, ¿no? Y bueno, acá también tenemos el tipo de datos y todo esto. De igual manera, yo les voy a dejar un artículo, bueno, un archivo PDF donde se explaya más lo que es la información de las claves primarias, las claves foráneas y también lo que es el modelo de entidad de relación y todas estas cuestiones, ¿no? Pasemos a lo que es normalización. Normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas, las cuales son obtenidas luego de haber analizado el modelo de entidad de relación y el modelo relacional, que ya lo vimos, que son estos dos que están aquí, ¿no? Para ello, el objetivo de esto es minimizar la redundancia de datos, ¿no? Bueno, veamos un ejemplito rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de usuarios, ¿no? Lo que se busca es tener datos únicos y evitar la redundancia, tal cual nos dice aquí en nuestro concepto. De principio, esa es una tabla normal, 0FN, así se lo denomina. El 0 porque obviamente es la primera, y F significa forma y la N de normal. La forma normal número 0, ¿no? Es donde tenemos todos los datos hecho una sola, es todos los datos unidos sin haberlos separado previamente. Entonces, para minimizar lo que es la redundancia, claramente aquí me estoy dando cuenta que tengo dos campos URL, lo cual sería como que ilógico, ¿no? Es como que si yo tenga nombre y nombre, o sea, tener nombres. Entonces, para esto aplico mi primera forma normal y es unir este campo y hacerlo uno solo, el cual en este caso va a representar lo que es la URL, ¿no? Entonces, viéndolo rápidamente, aquí se colocan los mismos datos que están acá, es decir, el mismo nombre, que es aquí el mismo nombre de la empresa, la dirección, pero ya la URL solo se coloca de un campo, ¿no? Entonces, aquí previamente se ha realizado lo que es la creación de un ID, y el cual este ID va a ser único para cada uno y que nos servirá para identificarlo. Por ejemplo, el ID número 1, este registro va a ser diferente al de acá, sin importar que el ID esté repetido, porque siempre debe haber un diferenciador, un campo que lo haga ver único. Si es que no tiene un campo que lo haga ver único, estaríamos redundando y ahí nos plantearíamos la eliminación de nuestro registro duplicado. Bueno, también vemos aquí que se crea dos veces el ID 2, pero lo que lo diferencia es el nombre de la empresa y el nombre de la UR. En este caso están con diferentes tipos de empresas, y con respecto a las de arriba me refiero, el tipo de empresas y las mismas URL. Bien, pasemos a la otra forma normal. Vamos a continuar con la segunda. Recordemos que así nos quedó la primera forma normal, ¿no? Teníamos lo que era un user ID, los nombres por separado, las empresas, y habíamos unificado lo que era la columna URL, ¿no? Entonces aquí como que también se podría realizar más cosas. En este ejemplo se procedió a hacer la separación de los datos del usuario y las URLs. Por ejemplo, separamos todo lo que es usuarios y empresas y los dejamos en una sola base de datos. Perdón, en una sola tabla, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es un ID, un nombre, una empresa y una dirección
que se repiten dos veces. Si nos damos cuenta, el ID se repite, el nombre se repite, la empresa se repite y la dirección se repite. Lo único que no se repite es la URL con respecto a este ID número 1. Entonces, en estos 4 campos nosotros estaríamos como que redundando, ¿no? Y para esto nosotros realizamos lo que es la unificación o la separación de estos campos en una tabla diferente, ¿no? En este caso la llamamos usuario. Nuestros IDs van a ser diferentes con respecto a los de acá. Me refiero a que va a ser 1 y 2, ya no va a ser repetido 1 y 1, sino que van a tomar un ID empezando desde 1, que sería lo más ideal. Entonces separo mis datos y veo que están ya bastante limpios esta tablita. Entonces ahora procedo a colocar o a crear una tabla para mi URL, ¿no? Entonces en este caso yo creo otro ID URL con la cantidad de URLs que tenga, y en este caso como son 4, creo 4, ¿no? Para asignar los IDs de aquí, yo creo una clave foránea que se extienda de mi URL, de mis IDs que están acá, ¿no? Entonces yo mediante este campo accedo a mi URLs que están en la tabla usuarios, que a su vez tienen sus IDs asignados a cada registro, ¿no? Por ejemplo, el ID 1 corresponde al campo abc.com, perdón, a la URL con su registro abc.com, y un ID nuevamente número 1 corresponde a XYZ, ¿no? Entonces yo lo coloco tal cual, pero ya los diferencio por un campo que sería el URL ID que yo estoy creando nuevo, ¿no? Entonces aquí también como que tendría un poquito más redundancia, pero ya voy minimizando poco a poco esa redundancia, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la diferencia. Aquí tenía muchos campos redundantes y acá, por ejemplo, solo me queda este campo que está básicamente redundando lo que son los registros, ¿no? Entonces así es como avanzamos a la tercera forma normal, lo cual es como que lo más ideal, lo más aconsejable, que se llegue hasta una tercera o a lo mucho una cuarta forma normal. Si se llega hasta una forma normal mucho más allá de esos números, habría que plantear bien lo que es la normalización. Habría que volverla a realizar, porque con 3 o 4 aplicaciones de formas normales ya nos tendría que bastar nuestra minimización de redundancia en nuestros datos, ¿no? Entonces vamos a ver la tercera forma normal. Para esto ya nosotros vamos a crear o vamos a separar nuestra tabla usuarios, ya que aquí hay datos de empresa. Si nos damos cuenta, hay datos de empresa. Entonces simplemente continuamos con nuestros IDs, separamos nuestro nombre del usuario, y ya lo que es la empresa lo colocamos en otra tabla, ¿no? Creamos nuestros IDs y colocamos lo que es el nombre de la empresa y la dirección de la empresa. Aquí, para tener acceso a las mismas direcciones, yo este ID, que vendría a ser una clave primaria para la tabla empresa, la ubico como clave foránea para la tabla usuarios. De esta manera es como que si yo tuviera el equivalente a todo esta tabla llamada usuarios, ¿ya? Mediante la clave foránea, dijimos en la clase de Primary Key y Foreign Key que las claves foráneas hacían una relación entre las tablas, ¿no? Entonces ya la URL sí la podría dejar así, porque ya tengo un campo diferenciador. Entonces esto es básicamente normalización, es minimizar la redundancia de los datos, ¿sí? Entonces regresemos. Primero echémosles un último vistazo a esto, cómo quedó, ¿verdad? Quedó separado por usuario, empresas y URL. Y vamos a ver cómo era la primera forma normal antes, y vemos que era todo como que un lío, ¿no? Se nos hace, o sea, a simple vista se nos ve fácil porque son pocas columnas, pero ¿qué pasaría si son 40, 50, 60 columnas o más columnas? Porque hay bases de datos sumamente grandes, entonces ahí sí se nos complicaría un poquito más, ¿no?
saber dónde está cada dato. Por ejemplo, aquí los nombres son bastante intuitivos, ¿no? Si yo veo que una tabla se llama usuarios, obviamente sé que ahí va a haber mucha información del usuario personal. Si la tabla se llama empresa, yo sé que va a haber netamente información de la empresa, ¿no? Si obviamente se llama URL, va a haber información de lo que es la URL. Entonces yo ya me doy una idea de qué tabla usar para acceder a cierta información, ¿no? Entonces esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase.